El sonido de la lluvia, golpeando contra los cristales, despertó a Carmen. Abrió los ojos lentamente, intentando orientarse en la penumbra de la habitación. Por un segundo, olvidó qué día era. Luego, como un relámpago, la realización la golpeó. Hoy era su boda. El día que había soñado desde niña había llegado finalmente. Estiró la mano hacia su teléfono y miró la hora. 6:30 de la mañana. En exactamente 8 horas estaría caminando hacia el altar. Carmen se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La lluvia caía con fuerza, formando pequeños ríos en las calles de Valencia. Número pasa nada, pensó. La ceremonia es en interior. Todo saldrá bien. Se repitió estas palabras como un mantra mientras preparaba su café matutino. Pero algo en su interior le decía que este día número iba a desarrollarse como lo había planeado. El mensaje llegó a las 7:15. Era Miguel, su futuro esposo. Necesitamos hablar. Es urgente. Voy para allá. 5 palabras que hicieron que el corazón de Carmen se detuviera por un instante. En sus 5 años juntos, Miguel nunca había sido tan críptico. Nunca había usado la palabra urgente, a menos que realmente lo fuera. La espera fue eterna. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando finalmente sonó el timbre, Carmen casi tropezó corriendo hacia la puerta. Ahí estaba él, empapado por la lluvia, con una expresión que ella nunca había visto antes. Número era tristeza, número era miedo. Era algo más profundo, más complejo. Lo siento, fueron sus primeras palabras al entrar. Y Carmen supo, en ese preciso momento, que su boda número iba a celebrarse ese día. La conversación que siguió cambiaría el curso de su vida para siempre. Miguel le confesó algo que había estado ocultando durante meses. Número era otra mujer, como Carmen había temido en sus peores pesadillas. Era algo completamente inesperado, algo que ni en 1000 años hubiera podido anticipar. He recibido una oferta para trabajar en un proyecto humanitario en Guatemala, le explicó con voz temblorosa. Es el tipo de trabajo que siempre he soñado hacer. Ayudar a comunidades que realmente lo necesitan, construir escuelas, implementar sistemas de agua potable. Sus ojos brillaban mientras hablaba, con una pasión que Carmen reconoció de inmediato. Era la misma pasión que la había enamorado años atrás. ¿Y por qué número podemos casarnos y luego ir juntos?, preguntó ella, aferrándose a un hilo de esperanza. La respuesta de Miguel fue devastadora. El proyecto comenzaba en 3 días. Requería un compromiso total de 2 años, en condiciones difíciles, en zonas remotas, sin las comodidades básicas a las que estaban acostumbrados. Número puedo pedirte que abandones tu carrera, tu familia, tus sueños por los míos, le dijo con sinceridad. Carmen se derrumbó en el sofá, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. 200 invitados esperando. Un vestido de novia colgado en su armario. 5 años de relación. Y todo estaba a punto de desaparecer en cuestión de minutos. Necesito tiempo para pensar, le dijo finalmente. Miguel asintió, comprensivo, y se marchó bajo la lluvia incesante, dejando a Carmen sola con sus pensamientos y un futuro repentinamente incierto. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas. A sus padres, a su hermana, a su mejor amiga Lucía. Cancelaciones. Explicaciones incómodas. Lágrimas. Muchas lágrimas. Cuando finalmente logró un momento de calma, Carmen se encontró mirando por la ventana nuevamente. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Como su estado de ánimo, como su futuro. Fue entonces cuando su teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Normalmente número habría contestado, pero algo la impulsó a hacerlo. «¿Carmen Vázquez?», preguntó una voz masculina que número reconoció. «Sí, soy yo», respondió con voz cansada. «Mi nombre es Alejandro Morales. Soy el director del programa de restauración del Museo de Arte Contemporáneo. Nos conocimos en la exposición de Goya hace unos meses». Carmen hizo memoria. Sí, recordaba vagamente a un hombre con gafas y barba incipiente con quien había mantenido una interesante conversación sobre técnicas de restauración, su verdadera pasión profesional. «Disculpe que la llame así, sin previo aviso», continuó Alejandro.
pero tengo una situación urgente y su nombre fue el primero que me vino a la mente. Acabamos de recibir una colección privada de pinturas del siglo XV que necesitan restauración inmediata antes de su exhibición. Nuestro restaurador principal tuvo un accidente y estamos desesperados. Sé que usted trabaja en el Museo del Prado y que su especialidad es justamente este período. Carmen escuchaba en silencio, sintiendo cómo una extraña calma comenzaba a apoderarse de ella. Una oportunidad profesional única. Un nuevo camino abriéndose justo cuando otro se cerraba. Normalmente diría que sí sin dudarlo, respondió finalmente. Pero hoy se suponía que era mi boda. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Oh, lo siento mucho, dijo Alejandro con evidente incomodidad. Número tenía idea. Por favor, olvide que llamé. Número, lo interrumpió Carmen, sorprendiéndose a sí misma. Número cuele. ¿Podría contarme más sobre estas pinturas? Y así, mientras el día que debía ser el más feliz de su vida se desvanecía entre cancelaciones y explicaciones, Carmen se encontró inmersa en una apasionante conversación sobre arte, restauración y posibilidades. La voz de Alejandro transmitía entusiasmo, conocimiento y algo más que Número podía identificar exactamente. Una conexión, quizás. ¿Podríamos vernos mañana para discutir los detalles?, preguntó él finalmente. Carmen miró el vestido de novia colgado en su armario. Luego miró el cielo, que comenzaba a despejarse tímidamente. ¿Por qué esperar hasta mañana?, respondió, sintiendo una inexplicable emoción creciendo en su pecho. Si le parece bien, podría ir al museo esta misma tarde. Lo que Carmen Número sabía en ese momento, mientras se preparaba para salir hacia un encuentro inesperado, era que el universo había conspirado de la manera más extraña para ponerla exactamente donde debía estar, que a veces los días más oscuros son simplemente el preludio de los más luminosos, y que aquella tarde, entre lienzos antiguos y el olor a óleo, comenzaría una historia mucho más extraordinaria que la que acababa de terminar. Carmen decidió cambiarse el vestido blanco y sencillo que había elegido para los preparativos de la boda por algo más apropiado para una visita profesional. Mientras se miraba en el espejo, ajustando una blusa azul marino que resaltaba el color de sus ojos, intentó ignorar el ramo de flores sobre la cómoda, enviado esa mañana por su madre con una nota de buenos deseos para él, gran día. Un día que había tomado un rumbo completamente inesperado. Antes de salir, llamó a Lucía, su mejor amiga desde la universidad, y quien debía haber sido su dama de honor. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Lucía con evidente preocupación en su voz. Acabas de sufrir un golpe enorme. Quizás deberías tomarte unos días, procesar lo que ha pasado. Carmen apretó el teléfono mientras observaba por la ventana cómo las nubes comenzaban a dispersarse, dejando entrever retazos de cielo azul. Necesito hacer esto, Lu, respondió con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Si me quedo aquí, sola, voy a hundirme en un pozo de autocompasión y preguntas sin respuesta. Prefiero mantener mi mente ocupada con algo que realmente me apasiona. El taxi la dejó frente al imponente edificio del Museo de Arte Contemporáneo. Carmen había visitado este lugar docenas de veces como espectadora, pero nunca había entrado por la puerta lateral reservada para el personal. Un guardia de seguridad la recibió con una sonrisa amable. El señor Morales la está esperando en el laboratorio de restauración, segundo piso, le indicó tras verificar su identidad. Carmen subió las escaleras sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y expectación. Cuando entró al laboratorio, lo primero que captó su atención fue la luz. Era un espacio amplio, con grandes ventanales que permitían la entrada de luz natural, crucial para el delicado trabajo de restauración. Lo segundo que notó fue a Alejandro Morales, inclinado sobre una mesa de trabajo, examinando con atención lo que parecía ser un lienzo antiguo. Era más joven de lo que recordaba, probablemente en sus treinta y tantos. Llevaba el pelo negro ligeramente despeinado y unas gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. Cuando levantó la vista y la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Carmen, has venido», dijo, acercándose para saludarla. Luego, como recordando la situación, añadió,
Realmente aprecio esto, especialmente considerando las circunstancias. Ella hizo un gesto con la mano, prestándole importancia. Muéstrame esas pinturas de las que me hablaste, respondió, agradecida por poder sumergirse inmediatamente en el trabajo y evitar conversaciones incómodas sobre su boda cancelada. Alejandro la guió hacia una zona del laboratorio donde descansaban, cuidadosamente dispuestas, 5 pinturas de tamaño mediano. A simple vista, Carmen pudo identificar el estilo característico de la escuela valenciana del siglo XV. Pertenecían a la colección privada de la familia Herrera, explicó Alejandro, mientras se colocaba unos guantes de algodón y le ofrecía un par a Carmen. Han estado guardadas en una casa de campo durante generaciones, expuestas a condiciones de humedad y temperatura fluctuantes. Carmen se inclinó para examinar más de cerca la primera pintura. Representaba una escena rural, con campesinos trabajando en un campo de trigo bajo un cielo tormentoso. Los colores estaban opacos por una capa de barniz amarillento y había algunas grietas preocupantes en la esquina inferior derecha. Pero debajo de todo eso, podía percibir la belleza original de la obra. Es un Ribalta, murmuró, reconociendo el estilo del pintor. O posiblemente de su escuela. Alejandro asintió, visiblemente impresionado. Exactamente lo que pensé. Tu reputación número exagera, Carmen. Durante las siguientes horas, ambos se sumergieron en un minucioso análisis de cada pintura, discutiendo técnicas de restauración, compartiendo conocimientos y experiencias. Carmen se sorprendió a sí misma olvidando momentáneamente el desastre de su día. Aquí, en este laboratorio, con estas obras de arte que necesitaban su ayuda para recuperar su antiguo esplendor, se sentía útil, valorada, en su elemento. Cuando finalmente hicieron una pausa, Alejandro preparó 2 tazas de café. Entonces, dijo mientras le ofrecía una, ¿aceptarías dirigir este proyecto de restauración? Sería por unos 3 meses inicialmente. El museo puede ofrecerte un contrato temporal, con posibilidad de extensión dependiendo de los resultados. Carmen tomó un sorbo de café, permitiéndose unos momentos para pensar. Una parte de ella sentía que aceptar significaría cerrar definitivamente la puerta a su relación con Miguel. Número debería al menos intentar hablar con él una vez más. Quizás podrían encontrar un compromiso, una forma de hacer funcionar las cosas a pesar de la distancia. Pero otra parte, una voz interior cada vez más insistente, le decía que esto era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, un proyecto desafiante que le permitiera redescubrirse a sí misma fuera de su identidad como la pareja de Miguel. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Ha sido un día complicado. Alejandro asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Hubo una pausa, y luego añadió. Mira, sé que apenas nos conocemos, pero puedo invitarte a cenar. Sin presiones, solo como colegas. Conozco un pequeño restaurante cerca de aquí que sirve una paella que podría cambiar tu vida. La mención de la paella hizo que Carmen recordara súbitamente la cena de ensayo que debería haber tenido lugar esa noche. Todos sus seres queridos reunidos, brindando por su felicidad, por un futuro que ya número existía. Quizás otro día, respondió con una sonrisa triste. Hoy creo que necesito estar sola. En el taxi de regreso a casa, Carmen miró por la ventanilla las calles de Valencia, brillando bajo las primeras luces del atardecer. Pensó en Miguel, preguntándose si ya habría empezado a hacer las maletas para su viaje a Guatemala. Pensó en todas las personas a las que había tenido que llamar para cancelar la boda, en sus padres confundidos y preocupados, en el vestido de novia que nunca usaría. Pero también pensó en las pinturas, en los rostros enigmáticos de aquellos campesinos congelados en el tiempo, esperando pacientemente ser redescubiertos, restaurados, valorados nuevamente. Y pensó en Alejandro, en su entusiasmo contagioso, en cómo hablaba del arte número solo con conocimiento técnico, sino con verdadera pasión. Cuando llegó a su apartamento, se encontró con un ramo de lirios blancos en su puerta. La tarjeta simplemente decía, cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Miguel. Carmen tomó las flores y entró a su casa, colocándolas en un jarrón con agua. Luego se sentó en el sofá,
con la mirada perdida en el techo, intentando ordenar el torbellino de emociones que sentía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. Las pinturas te esperarán cuando estés lista. Número hay prisa. A veces, el tiempo es exactamente lo que una obra maestra necesita para revelar sus secretos. Descansa bien. Carmen releyó el mensaje varias veces, sintiendo una extraña calidez expandirse en su pecho. Era un simple gesto de cortesía profesional, se dijo a sí misma. Nada más. Y sin embargo, había algo en las palabras de Alejandro, en su respeto por sus sentimientos, en su comprensión del valor del tiempo, que resonaba profundamente con ella. Afuera, la noche había caído completamente sobre Valencia. Carmen se acercó a la ventana y miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado. El día que debía haber sido el más feliz de su vida estaba terminando. Un día de pérdidas, de finales inesperados, pero también, quizás, de nuevos comienzos. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Alejandro. Estaré en el laboratorio mañana a las 9. Creo que esas pinturas merecen una segunda oportunidad. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse y luego añadió, y sobre esa paella, quizás mañana después del trabajo, lo que Carmen Número sabía, mientras programaba una alarma en su teléfono para la mañana siguiente, era que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. Que a veces, los planes más cuidadosamente trazados se desmoronan para dar paso a algo mucho más extraordinario. Y que en ocasiones, es precisamente cuando todo parece perdido, cuando realmente empezamos a encontrarnos a nosotros mismos. Las semanas siguientes transcurrieron en un borrón de actividad para Carmen. Cada mañana llegaba al laboratorio de restauración a las 9 en punto, con 2 cafés en mano, uno para ella y otro para Alejandro, quien invariablemente ya estaba allí, preparando los materiales para el día. Establecieron una rutina cómoda, trabajando codo con codo sobre las pinturas, descubriendo juntos los secretos que habían permanecido ocultos bajo capas de barniz, envejecido y suciedad acumulada durante siglos. La primera pintura, la de los campesinos en el campo de trigo, había revelado sorpresas maravillosas tras la limpieza inicial. Los colores eran mucho más vibrantes de lo que habían anticipado, y en una esquina, casi invisible bajo la suciedad, había aparecido la firma del artista. Número era un Ribalta, como habían especulado inicialmente, sino una obra temprana de José Camarón Bonanat. Un hallazgo significativo que había provocado gran entusiasmo en el equipo del museo. Esto cambia completamente el valor de la colección, había exclamado Alejandro, sus ojos brillando con emoción, mientras examinaba la firma recién descubierta con una lupa. Carmen había compartido su entusiasmo, sintiendo una chispa de orgullo por haber sido parte del descubrimiento. Las cenas, después del trabajo, se habían convertido en otra rutina. Primero fue la paella prometida, luego una fideuá en un pequeño restaurante junto al mar, después tapas en el barrio del Carmen. Conversaciones que se extendían durante horas, risas compartidas, un vínculo que se fortalecía día tras día. Alejandro resultó ser número solo un apasionado del arte, sino también un contador de historias fascinante, un oyente atento, y un hombre con una visión del mundo que resonaba profundamente con la de Carmen. Y sin embargo, en los momentos de silencio, cuando regresaba sola a su apartamento por la noche, el recuerdo de Miguel seguía presente. Había recibido algunos mensajes esporádicos desde Guatemala, breves actualizaciones sobre su trabajo, fotos de los niños a los que estaba ayudando, siempre terminando con un té extraño, que dejaba a Carmen con un nudo en la garganta. Número sabía cómo responder, qué decir, cómo explicar que su vida continuaba sin él, que quizás, contra todo pronóstico, estaba empezando a sanar. Fue durante la tercera semana cuando llegó el paquete. Carmen estaba en el laboratorio, aplicando cuidadosamente una solución de limpieza a una sección particularmente delicada de la tercera pintura. Cuando Clara, la recepcionista del museo, entró con una caja pequeña en las manos. «Acaba de llegar esto para ti», dijo, colocando el paquete sobre una mesa cercana. El mensajero insistió en que era urgente. Carmen frunció el ceño, intrigada. Número esperaba ningún envío. La caja, del tamaño de un libro,
Estaba envuelta en papel marrón simple y tenía su nombre escrito a mano en la parte superior. Número había dirección del remitente. ¿Quieres que la abra por ti?, ofreció Alejandro, notando que Carmen tenía las manos ocupadas con materiales de restauración. Por favor, asintió ella, sintiendo una inexplicable aprensión. Alejandro cortó cuidadosamente el papel. Dentro había una caja de cartón, y sobre ella un sobre. Sacó la carta primero, se la entregó a Carmen sin leerla, y luego procedió a abrir la caja. El corazón de Carmen dio un vuelco cuando reconoció la letra de Miguel en el sobre. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer Carmen. Cuando encuentres lo que te envío, entenderás por qué Número podía simplemente dejarlo ir. ¿Por qué nosotros Número podemos simplemente dejarlo ir? Te escribo desde un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala. El trabajo aquí es más difícil de lo que imaginé, pero también más gratificante. Cada día me recuerda por qué tomé esta decisión, pero también lo que sacrifiqué para estar aquí. Lo que ambos sacrificamos, Carmen. La voz de Alejandro interrumpió su lectura. Había un tono extraño en su voz, una mezcla de asombro y preocupación. Creo que deberías ver esto. Ella levantó la vista de la carta. Alejandro sostenía algo en sus manos, algo que brillaba intensamente bajo las luces del laboratorio. Era un camafeo antiguo, exquisitamente tallado en nácar, engarzado en oro y suspendido de una cadena delicada. Carmen lo reconoció al instante. Pertenecía a su abuela, quien se lo había mostrado innumerables veces durante su infancia, prometiéndole que algún día sería suyo. «Es hermoso», murmuró Alejandro, pasando un dedo por la superficie tallada. «Parece tener al menos un siglo de antigüedad». Carmen tomó el camafeo con reverencia. Efectivamente, había pertenecido a su bisabuela, luego a su abuela, y debía haber sido su regalo de bodas. Su madre le había dicho que era su algo antiguo, para el día de la ceremonia. Pero con la cancelación y todo el caos subsiguiente, Carmen había olvidado completamente preguntar por él. Volvió a la carta, leyendo rápidamente el resto. «Tu madre me lo entregó el día antes de nuestra boda. Dijo que era tu legado familiar, que debías usarlo cuando dieras el sí. Número tuve oportunidad de dártelo y lo llevo conmigo desde entonces como un recordatorio. Pero ahora entiendo que debe estar contigo, sin importar lo que el futuro nos depare. Vuelvo a Valencia la próxima semana. Solo por unos días. Hay una conferencia sobre desarrollo sostenible y me han pedido que hable sobre nuestro proyecto aquí. Carmen, sé que han pasado casi 2 meses. Sé que probablemente tu vida ha seguido adelante, pero necesito verte, hablar contigo cara a cara. Hay cosas que Número pueden decirse en una carta o un mensaje. Estaré en el Hotel Olimpia desde el martes. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar. Siempre tuyo, Miguel». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miguel volviendo a Valencia. Miguel queriendo verla. Miguel, quien había tomado una decisión que destrozó sus planes, su futuro juntos. Ahora quería hablar. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, su voz llena de preocupación. «Estás pálida». «Es de Miguel», logró decir, su garganta repentinamente seca. «Vuelve a Valencia la próxima semana. Quiere verme». El rostro de Alejandro cambió sutilmente. Número fue nada evidente. Apenas un ligero endurecimiento en la línea de su mandíbula, un destello momentáneo de algo, dolor, resignación, en sus ojos. Pero asintió, comprensivo como siempre. «Por supuesto. Es natural que quiera hablar contigo». Su voz era calmada, medida. «¿Y tú? ¿Quieres verlo?». Esa era la pregunta. Número. Quería ver a Miguel. Quería remover todo lo que había empezado a enterrar, los sueños rotos, las promesas incumplidas. Pero también, ¿cómo podía negarse a un cierre apropiado, a la oportunidad de decir todas las cosas que Número había podido decir aquel lluvioso día de su boda cancelada? «Número lo sé», admitió finalmente, guardando tanto la carta como el camafeo en su bolso. «Necesito pensar». El resto del día transcurrió en una especie de bruma. Carmen intentó concentrarse en su trabajo de restauración, pero sus manos Número estaban firmes, y su mente divagaba constantemente. Después de casi arruinar una sección de la pintura con un temblor inoportuno,
Alejandro gentilmente sugirió que quizás debería tomarse el resto del día libre. Número puedo simplemente irme, protestó débilmente. La pintura ha resistido casi 300 años. Respondió él con una sonrisa comprensiva. Puede esperar un día más. Ve a casa, descansa, aclara tus pensamientos. En lugar de ir directamente a casa, Carmen caminó sin rumbo por las calles de Valencia, dejando que sus pies la llevaran mientras su mente daba vueltas y más vueltas. Eventualmente se encontró en el viejo puente de las Flores, mirando el agua del río Turia fluir lentamente bajo ella. Sacó el camafeo de su bolso, observando cómo la luz del sol arrancaba destellos dorados de su superficie. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un mensaje de Alejandro. Número quería entrometerme hoy, pero necesito que sepas algo. Estos 2 meses trabajando contigo han sido los más felices de mi vida. Sea cual sea tu decisión sobre Miguel, la respetaré. Pero Número podía dejar pasar la oportunidad de decirte lo que siento por ti. Carmen leyó el mensaje una y otra vez, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alejandro, quien había aparecido en su vida en el momento exacto en que más lo necesitaba. Alejandro, quien la había ayudado a redescubrir su pasión, su propósito. Alejandro, cuya presencia constante y cálida se había convertido en una parte indispensable de sus días. Y ahora, Miguel regresando. Miguel, su primer amor, el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida. Miguel, quien había elegido sus sueños por encima de los de ambos, pero que ahora parecía estar tendiendo un puente a través del abismo que se había abierto entre ellos. De pie en ese puente, con el sol poniéndose sobre Valencia, Carmen se encontró perfectamente equilibrada entre su pasado y un posible futuro, entre lo conocido y lo inexplorado, entre lo seguro y lo arriesgado. Y supo, con una claridad que la asustó, que la decisión que tomara en los próximos días cambiaría el curso de su vida para siempre. El martes llegó con una claridad implacable. Carmen había pasado los últimos días en un estado de agitación constante, sopesando opciones, recordando el pasado, imaginando futuros posibles. Número había respondido al mensaje de Alejandro, ni había contactado a Miguel. Ambas conversaciones eran demasiado importantes, demasiado definitivas para tenerlas por teléfono o mensaje de texto. Necesitaba tiempo, espacio para pensar. Esa mañana, al entrar al laboratorio de restauración, encontró a Alejandro concentrado en la cuarta pintura, la más deteriorada de la colección. Trabajaba con precisión meticulosa, sus manos moviéndose con la seguridad que viene de años de experiencia. Número levantó la vista cuando ella entró, pero Carmen sabía que había notado su presencia. La tensión en sus hombros lo delataba. «Buenos días», dijo ella, dejando el café que le había traído sobre la mesa, como cada mañana durante las últimas semanas. Una rutina que ahora se sentía frágil, precaria. «Buenos días», respondió él, sin apartar la mirada de la pintura. «¿Descansaste bien?» La pregunta era superficial, una cortesía. Pero ambos sabían que había mucho más detrás de ella. Ambos sabían que Miguel ya estaba en Valencia, hospedado en un hotel, a menos de 20 minutos de donde se encontraban ahora, esperando una llamada que Carmen a un número estaba segura de hacer. «Número realmente», respondió con honestidad. «Hay demasiado en mi cabeza». Alejandro finalmente dejó sus herramientas y la miró directamente. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que Carmen Número había visto antes. «Sobre mi mensaje», comenzó. «Alejandro, yo, déjame terminar, por favor», la interrumpió con suavidad. «Sé que mi timing es terrible. Sé que aparezco en medio de una situación ya complicada. Y lo último que quiero es presionarte o hacerte sentir que tienes que elegir ahora mismo entre tu pasado y, bueno, lo que sea que esté surgiendo entre nosotros». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Lo que quiero decir es que, sin importar lo que decidas sobre Miguel, sobre nosotros, sobre tu futuro, seguiré estando aquí como tu colega, como tu amigo. Las pinturas Número irán a ninguna parte, y yo tampoco». Carmen sintió un nudo en la garganta. La generosidad de Alejandro, su comprensión, solo hacían las cosas más difíciles.
¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía saber qué era lo correcto? Gracias. Logró decir finalmente. Significa mucho para mí. El resto de la mañana transcurrió en un silencio concentrado, ambos sumergiéndose en el trabajo, encontrando refugio en la precisión técnica que requería la restauración. Fue casi mediodía cuando el teléfono de Carmen vibró en su bolsillo. Un mensaje de Miguel. Estoy en Valencia. He reservado mesa para almorzar en la Pépica a la 1:30. Espero que puedas venir. Necesito verte. La Pépica, el restaurante junto a la playa, donde Miguel le había pedido matrimonio hacía casi 2 años. El lugar donde habían compartido tantas comidas, tantas risas, tantos planes. Número era una elección casual, y Carmen lo sabía. Tengo que salir, anunció, guardando sus instrumentos. Miguel quiere verme. Alejandro asintió lentamente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. En el taxi camino al restaurante, Carmen Número podía dejar de pensar en lo irreal que se sentía todo. Hace apenas 2 meses, estaba a horas de casarse con Miguel, de iniciar la vida que habían planeado juntos durante años. Ahora, iba a encontrarse con él como una extraña, con 2 meses de vida separadas entre ellos, con preguntas sin respuestas y emociones Número resueltas. Y además, con la presencia invisible pero palpable de Alejandro en sus pensamientos. La Pépica Número había cambiado. El mismo aroma a azafrán y mariscos frescos. Las mismas mesas cubiertas con manteles blancos impecables. El mismo ruido de conversaciones animadas. Y allí estaba Miguel, sentado en una mesa junto a la ventana con vistas al Mediterráneo, exactamente como la última vez. Pero Miguel sí había cambiado. Estaba más delgado, su piel bronceada por el sol de Guatemala, y había una nueva intensidad en su mirada cuando la vio acercarse. Se levantó de inmediato, con una sonrisa nerviosa, y por un momento Carmen pensó que iba a abrazarla. Pero se contuvo, extendiendo una mano hacia la silla frente a él. «Viniste», dijo simplemente. «Gracias». «Recibí tu paquete», respondió ella, sentándose. Llevaba el camafeo puesto, una decisión que había tomado esa mañana sin estar completamente segura de por qué. «Es hermoso. Tu madre quería que lo tuvieras. Yo también». Miguel hizo una pausa, estudiando su rostro como si intentara memorizar cada detalle. «Te ves bien, Carmen. Diferente, pero bien». «Tú también», respondió ella, y era cierto. Había algo nuevo en Miguel, una especie de calma determinada que Número estaba allí antes. Ordenaron paella y vino blanco, como siempre lo hacían en aquel lugar. Y luego, cuando el camarero se alejó, Miguel comenzó a hablar. Le contó sobre Guatemala, sobre los niños a los que estaba ayudando, sobre las dificultades y las recompensas de su trabajo. Le habló de noches estrelladas tan diferentes a las de Valencia, de comunidades que lo habían recibido con los brazos abiertos, de un mundo que estaba descubriendo y que lo estaba transformando. Pero cada día, dijo finalmente, cada logro, cada momento de alegría, siempre hay un vacío. Siempre estás tú, ausente, y me pregunto cómo sería compartir todo esto contigo. Tomó un sorbo de vino, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. La conferencia termina el viernes. Tengo un vuelo de regreso a Guatemala el sábado. Carmen, quiero que vengas conmigo. La propuesta quedó flotando entre ellos, enorme, imposible de ignorar. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó, necesitando claridad absoluta. Estoy diciendo que cometí un error al Número luchar más por nosotros, al aceptar que nuestros caminos se separaran tan fácilmente. Miguel se inclinó hacia ella, su voz baja pero intensa. Te sigo amando, Carmen. Número ha pasado un solo día en que Número piense en ti, en lo que podríamos haber tenido, en lo que aún podríamos tener. Hizo una pausa y luego añadió. La directora del proyecto en Guatemala está buscando a alguien con experiencia en preservación de patrimonio cultural. Las iglesias locales tienen frescos y pinturas coloniales que necesitan restauración urgente. ¿Podrías hacer el trabajo que amas allí, conmigo? Carmen se quedó sin palabras. Era como si el universo estuviera jugando con ella,
ofreciéndole exactamente lo que había deseado desesperadamente hace 2 meses: la posibilidad de estar con Miguel y número tener que renunciar a su carrera, la oportunidad de una aventura compartida, de un compromiso que respetara los sueños de ambos. Yo, número sé qué decir, admitió finalmente. Número tienes que responder ahora, dijo Miguel, cubriendo suavemente su mano con la suya. Tenemos hasta el viernes. Solo. Piénsalo, ¿sí? Piensa en nosotros, en lo que podríamos construir juntos. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación más ligera, pero la propuesta de Miguel permanecía entre ellos, alterando todo, haciendo que cada palabra, cada gesto tuviera un peso adicional. Cuando finalmente se despidieron frente al restaurante, Miguel se atrevió a abrazarla brevemente. Sea cual sea tu decisión, murmuró contra su cabello. Saber que estás bien, que sigues siendo la mujer fuerte y apasionada de la que me enamoré, hace que todo valga la pena. Carmen caminó por la playa, después de que Miguel se marchó, dejando que la brisa marina despejara su mente. El camafeo se sentía pesado contra su pecho, un recordatorio tangible de su historia, de las generaciones de mujeres en su familia que habían enfrentado decisiones difíciles, que habían amado, perdido y elegido sus propios caminos. Cuando regresó al museo ya era tarde. Esperaba encontrar el laboratorio vacío, pero Alejandro seguía allí, trabajando bajo la luz artificial, completamente absorto en la restauración de un detalle particularmente delicado. «¿Has vuelto?», dijo sin levantar la vista, como si hubiera sentido su presencia. ¿Cómo fue? Carmen se acercó, observando el trabajo de Alejandro. Era extraordinario cómo sus manos podían ser tan firmes, tan precisas, incluso después de lo que debían haber sido horas de concentración intensa. Miguel quiere que vaya con él a Guatemala, respondió directamente. Número tenía sentido andarse con rodeos, número con Alejandro. Hay un trabajo allí, restaurando pinturas coloniales en iglesias antiguas. Sería perfecto para mí, para nosotros. Las manos de Alejandro se detuvieron por un instante tan breve que Carmen casi pensó haberlo imaginado. Luego continuó su trabajo, con la misma precisión meticulosa. Suena como una oportunidad extraordinaria, dijo finalmente, su voz controlada, neutral. Es lo que quieres, número lo sé, respondió ella con honestidad. Hace 2 meses, habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora estaba Alejandro. Ahora estaba este museo, estas pinturas, esta nueva vida que apenas comenzaba a construir. Ahora habría posibilidades que número había considerado antes, caminos que número había imaginado. Tengo hasta el viernes para decidir, continuó. Miguel vuelve a Guatemala el sábado. Alejandro finalmente dejó sus herramientas y se giró para mirarla directamente. Había algo en sus ojos, una emoción contenida, un fuego tranquilo, pero intenso. Carmen, dijo suavemente, antes de que tomes cualquier decisión, hay algo que necesito mostrarte. Se levantó y se dirigió hacia una puerta en la parte trasera del laboratorio, una que Carmen nunca había visto abierta. Esto es algo en lo que he estado trabajando durante semanas, esperando el momento adecuado. Quizás ese momento sea ahora. Con el corazón latiendo fuertemente, Carmen lo siguió. ¿Qué podría ser tan importante, tan secreto? ¿Qué podría cambiar la ecuación imposible en la que se encontraba la puerta? Se abrió hacia una pequeña sala de exposición privada, iluminada con luces tenues. Y allí, en el centro, sobre un caballete elegante, descansaba una pintura que Carmen reconoció al instante. Era la primera que habían restaurado juntos, la escena rural con campesinos trabajando bajo un cielo tormentoso. Pero ahora estaba completamente transformada, vibrante, viva, restaurada a su gloria original. Y junto a ella había un letrero, impreso en letras doradas sobre fondo negro, exhibición especial. El renacimiento de los Herrera, una colaboración entre el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo del Prado, comisariada por Alejandro Morales y Carmen Vázquez. Carmen se quedó sin aliento, comprendiendo lentamente lo que estaba viendo, lo que significaba. El director del Prado ha aceptado, explicó Alejandro, su voz suave, pero emocionada. La exhibición se inauguraría en 3 meses, primero aquí,
luego en Madrid. Sería la primera colaboración oficial entre ambos museos en décadas. Y te quieren a ti como restauradora principal y co-curadora. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Tartamudeó Carmen, abrumada. He estado en conversaciones con ellos desde que descubrimos la firma de Camarón Bonanat. Tu trabajo en estas pinturas ha sido excepcional, Carmen. Todos lo reconocen. Esta podría ser tu oportunidad de establecerte definitivamente en el mundo del arte y la restauración en España. Carmen miró la pintura, el letrero, y luego a Alejandro. En sus ojos vio no solo amor, sino respeto, admiración profesional, fe absoluta en sus habilidades. Entendió que le estaba ofreciendo no solo su corazón, sino también un futuro profesional brillante, arraigado en su tierra, en su cultura, en todo lo que ella era. Y ahora la elección se hacía aún más imposible. Guatemala con Miguel, un amor conocido, probado por el tiempo, ahora con la promesa de una carrera satisfactoria. O Valencia con Alejandro, un sentimiento nuevo, fresco, emocionante, y una oportunidad profesional que podría definir su carrera. En ese momento, de pie entre su pasado y su futuro, Carmen finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su dilema. Número se trataba solo de elegir entre dos hombres, o incluso entre dos caminos profesionales. Se trataba de elegir qué tipo de mujer quería ser, qué tipo de vida quería crear para sí misma. Y mientras el sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las ventanas del museo, iluminando las pinturas restauradas que habían devuelto a la vida juntos, Carmen supo que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Carmen pasó las siguientes 48 horas en un estado de agitación constante. Durante el día, continuaba trabajando en el laboratorio junto a Alejandro, sus manos restaurando meticulosamente las pinturas mientras su mente intentaba restaurar el orden en su vida. Por las noches, se encontraba con Miguel para cenas largas, llenas de recuerdos compartidos y posibilidades futuras. Cada conversación, cada mirada, cada palabra número dicha la empujaba en direcciones opuestas, hasta que sentía que su corazón podría partirse en dos. El jueves por la noche, sentada sola en su apartamento con el camafeo de su abuela entre sus dedos, Carmen tomó una decisión. Número podía seguir así dividida, desgarrada entre dos vidas que parecían igualmente tentadoras, igualmente correctas e incorrectas al mismo tiempo. Necesitaba claridad, y Número la encontraría encerrada en sus pensamientos. Necesitaba un consejo, una perspectiva externa. Llamó a su abuela Teresa, la matriarca de la familia a sus 87 años, una mujer que había sobrevivido a guerras, dictaduras y pérdidas personales con una dignidad inquebrantable. Si alguien podía ayudarla a ver más allá de la confusión inmediata, era ella. Abuela, dijo cuando la voz familiar respondió al otro lado de la línea, necesito tu sabiduría. Una hora más tarde, Carmen conducía por la carretera costera hacia el pequeño pueblo donde su abuela había vivido toda su vida. La luna iluminaba el mar a su derecha, un camino plateado sobre el agua oscura. Se sentía extrañamente tranquila, como si el simple acto de tomar esta pequeña decisión, buscar consejo, hubiera aliviado parte de la presión aplastante en su pecho. Teresa la esperaba en el porche de su modesta casa, una figura diminuta envuelta en un chal, a pesar del calor persistente de la noche. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de casi 9 décadas de vida, se iluminó al ver a su nieta. «Mi Carmen», dijo, abriendo sus brazos. «Siempre vienes cuando estás en una encrucijada». Dentro, con tazas de tila humeando entre ellas, Carmen le contó todo. Sobre la boda cancelada, sobre Miguel y su propuesta, sobre Alejandro y la oportunidad en los museos, sobre cómo se sentía dividida no solo entre dos hombres, sino entre dos versiones de sí misma. Teresa escuchó en silencio, sus ojos sabios fijos en su nieta. Cuando Carmen finalmente terminó, exhausta por haber expuesto todo su dilema, la anciana sonrió suavemente. «Veo que llevas puesto el camafeo», observó, señalando la joya que descansaba contra el cuello de Carmen. «Miguel me lo envió», explicó ella. «Dijo que mamá se lo dio antes de la boda». Teresa asintió,
extendiendo una mano arrugada para tocar la delicada pieza. ¿Sabes la historia de este camafeo?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. Sabía que había pertenecido a generaciones de mujeres en su familia, pero poco más. Este camafeo, comenzó Teresa, me lo dio mi madre el día que iba a casarme con tu abuelo Antonio. Pero lo que nunca te conté, lo que nunca le conté a nadie, es que hubo otro hombre antes que Antonio. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. En toda su vida, nunca había escuchado a su abuela mencionar a nadie más que a su abuelo. Se llamaba Rafael, continuó Teresa, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. Era pintor, talentoso, pero pobre como una rata de iglesia. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años, y fue como si el mundo entero se detuviera. Íbamos a casarnos, a irnos juntos a París, donde él podría estudiar y pintar. ¿Y yo? Bueno, yo sería su musa, supongo. Soltó una risa suave, melancólica. Pero entonces estalló la guerra civil, y Rafael se unió a los republicanos. La última vez que lo vi, me devolvió el camafeo que le había dado como prenda de amor. Guárdalo, me dijo, hasta que vuelva a buscarlo. Nunca regresó. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con él? Murió en el frente, en Teruel, respondió Teresa simplemente. Y yo seguí viviendo. Conocí a tu abuelo años después, un hombre bueno, estable, arraigado a esta tierra como un olivo centenario. Me dio una vida tranquila, hijos, nietos. Sonrió mirando a Carmen. Y cuando tu madre se casó, le di el camafeo, como mi madre me lo había dado a mí. Número como un recordatorio de lo que perdí, sino de que la vida siempre nos ofrece nuevos caminos, nuevos amores, nuevas oportunidades para ser felices. Carmen absorbió la historia en silencio, sintiendo cómo resonaba profundamente con su situación actual. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó finalmente. De número haber ido a París, de número haber vivido esa otra vida. Teresa reflexionó por un momento. A veces me preguntaba qué hubiera pasado si. Es natural. Pero arrepentirme. Número cada decisión que tomamos cierra algunas puertas y abre otras. Número podemos vivir todas las vidas posibles, Carmen. Solo podemos vivir la que elegimos con todo nuestro corazón. La anciana tomó las manos de su nieta entre las suyas. Número puedo decirte qué decisión tomar, mi niña. Nadie puede. Pero puedo decirte esto. Elige la vida que quieras vivir, número la que creas que debes vivir. Y sea cual sea tu elección, vívela plenamente sin mirar atrás con remordimientos. Carmen regresó a Valencia en la madrugada, las palabras de su abuela resonando en su mente. Mientras conducía por las calles desiertas, sintió una claridad que había estado eludiéndola durante días. Número se trataba de elegir entre Miguel y Alejandro, entre Guatemala y España. Se trataba de elegir la vida que quería vivir, la mujer que quería ser. Cuando amaneció, ya había tomado su decisión. Miguel la esperaba en el hotel, su maleta a medio hacer sobre la cama. Su rostro se iluminó al verla, pero algo en la expresión de Carmen le hizo detenerse antes de abrazarla. «¿Has decidido?», dijo. Número era una pregunta. Carmen asintió, el camafeo pesado contra su pecho. «Número puedo ir contigo a Guatemala», dijo suavemente. «Número porque número te ame, sino porque necesito descubrir quién soy fuera de nosotros, fuera de lo que hemos sido juntos durante 5 años». Miguel cerró los ojos por un momento, absorbiendo el golpe. Cuando los abrió de nuevo, había dolor en ellos, pero también comprensión. Lo sabía en el fondo, admitió. Desde que te vi entrar en el restaurante el otro día. Hay algo diferente en ti y Carmen. Un brillo. Una determinación que número estaba allí antes. Hizo una pausa. Es por él, ¿verdad? Por Alejandro. Carmen negó con la cabeza. Es por mí, respondió con sinceridad. Alejandro es parte de ello, sí. Pero principalmente es porque por primera vez en mi vida, estoy eligiendo mi propio camino. Número siguiendo el de alguien más, ni acomodándome a las expectativas de otros. Se acercó a Miguel y le tomó las manos. Te amaré siempre, dijo. Eres una parte de mí que nunca desaparecerá. Pero nuestros caminos se separaron por una razón aquel día de lluvia, y forzarlos a unirse de nuevo número
Sería justo para ninguno de los dos. Se quitó el camafeo y lo puso en la mano de Miguel. Mi abuela me contó su historia anoche. Este camafeo ha visto amores perdidos y encontrados a través de generaciones. Quizás algún día vuelva a nosotros. O quizás esté destinado a ser parte de otra historia de amor completamente diferente. Cuando salió del hotel, Carmen sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Respiró profundamente el aire de Valencia, su ciudad, su hogar. Tenía una exhibición que preparar, una carrera que construir, una vida que vivir en sus propios términos. El museo estaba tranquilo cuando llegó. Encontró a Alejandro en el laboratorio, como siempre, trabajando incansablemente en la última pintura de la colección. Se detuvo en la puerta, observándolo por un momento, apreciando la dedicación, la pasión, la meticulosidad con la que trataba cada detalle. «Buenos días», dijo finalmente. Alejandro se giró, y algo en la expresión de Carmen debió haberle dicho todo lo que necesitaba saber, porque una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Buenos días», respondió. «Estaba pensando en ti». Carmen se acercó, mirando la pintura en la que trabajaba. Era una escena de un amanecer sobre el mar, los primeros rayos de sol, disipando la oscuridad de la noche. Simbólico, pensó. «He tomado mi decisión», anunció. «Número voy a Guatemala». La esperanza se encendió en los ojos de Alejandro, pero se contuvo, esperando. «Y también he decidido», continuó Carmen, «que acepto el puesto de cocuradora para la exhibición, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él, intrigado. «Que entiendas que estoy eligiendo esta oportunidad, este camino profesional, por mí. Número por ti y número por nosotros, sino por lo que significa para mi carrera y mi vida». Lo miró directamente a los ojos. «Te quiero en mi vida, Alejandro. Lo que ha crecido entre nosotros es hermoso, y quiero ver hacia dónde nos lleva. Pero necesito que sepas que esta decisión es mía, y que habría sido la misma, aunque tu número estuvieras en la ecuación». La sonrisa de Alejandro se amplió, llena de admiración y respeto. «Número esperaría menos», dijo. Esa independencia, esa claridad sobre quién eres y qué quieres, lo que me hizo enamorarme de ti en primer lugar». Se miraron por un largo momento, el comienzo de algo nuevo, resplandeciendo entre ellos como la promesa del amanecer en la pintura. Y así fue como, 6 meses después, Carmen se encontraba de pie, frente a una multitud en la inauguración de la exhibición, El renacimiento de los Herrera, vestida de rojo y brillando con la confianza de una mujer que había encontrado su camino. A su lado estaba Alejandro, su compañero tanto en el trabajo como en la vida, su mano ocasionalmente rozando la de ella en un gesto de apoyo silencioso. Entre los asistentes, Carmen vio a sus padres, orgullosos, a su abuela Teresa, con una sonrisa conocedora, y sorprendentemente, a Miguel. Había regresado brevemente a España para una conferencia y había aceptado su invitación a la inauguración. Sus miradas se cruzaron a través de la sala, y él inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto y reconocimiento que hizo que el corazón de Carmen se llenara de gratitud por el camino recorrido. Cuando terminó su discurso de apertura, un aplauso caluroso llenó la sala. Carmen miró alrededor, a las pinturas restauradas que brillaban con vida renovada, a las personas que habían venido a celebrar este logro, a la vida que había construido a partir de los escombros de sus sueños, rotos. Y fue entonces cuando lo notó. En la solapa del traje de Miguel brillaba un pequeño pin, casi imperceptible desde lejos. Era el camafeo, transformado ahora en un distintivo elegante y discreto. Él la vio mirarlo y sonrió, tocándolo suavemente con los dedos. Solo entonces Carmen entendió el mensaje silencioso. El camafeo número era un símbolo de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. La libertad de elegir, la sabiduría para aceptar que algunas puertas se cierran para que otras puedan abrirse, la valentía de seguir su propio camino. Y mientras la noche avanzaba, rodeada de arte y personas que valoraban su trabajo, con Alejandro a su lado y su futuro desplegándose brillante ante ella, Carmen pensó en aquel día lluvioso que debería haber sido su boda. El día que en su momento
pareció una tragedia insuperable, se había convertido en el primer paso hacia la vida que estaba destinada a vivir. A veces, el destino nos arruina los planes solo para ofrecernos algo mucho mejor a cambio. Y a veces, los finales números son más que inesperados comienzos disfrazados de despedidas. La exposición, el renacimiento de los Herrera, se convirtió en un éxito rotundo que superó todas las expectativas. Durante los 3 meses que permaneció en Valencia, las salas se llenaron día tras día de visitantes fascinados por aquellas pinturas restauradas que parecían contar historias olvidadas durante siglos. Críticos de arte de toda España escribieron reseñas entusiastas, destacando no solo la calidad de las obras, sino también el meticuloso trabajo de restauración realizado por Carmen. Una tarde tranquila, cuando faltaba solo una semana para que la exposición se trasladara al Museo del Prado en Madrid, Carmen recibió una visita inesperada en el laboratorio. Era María Luisa Gómez, la directora del Departamento de Restauración del Prado, una mujer de presencia imponente cuya opinión era respetada en todo el mundo del arte europeo. He venido personalmente a felicitarte, dijo sin rodeos después de las presentaciones formales. Tu trabajo en estas pinturas es extraordinario, especialmente la técnica que utilizaste en la recuperación de los pigmentos originales del camarón Bonanat. Francamente, no me había visto nada igual en años. Carmen intercambió una mirada de complicidad con Alejandro, quien observaba la escena desde su mesa de trabajo con una sonrisa discreta. Aquella técnica había sido el resultado de largas noches de experimentación conjunta, de fracasos y éxitos compartidos, de la fusión perfecta de sus conocimientos y experiencias. En el Prado estamos reorganizando el departamento, continuó María Luisa, yendo directamente al grano. Necesitamos sangre nueva, personas con tu visión y habilidades. Me gustaría ofrecerte un puesto permanente como restauradora senior. El corazón de Carmen dio un vuelco. El Museo del Prado, el Templo del Arte Español, el sueño de cualquier restaurador. Una oportunidad que hace solo unos meses le habría parecido inalcanzable. Es extremadamente generoso, respondió con sinceridad. Podría tomarme unos días para considerarlo. Esa noche, sentados en la terraza de su restaurante favorito junto a la playa, Carmen y Alejandro hablaron sobre la oferta. El cielo de Valencia se teñía de tonos anaranjados, mientras el sol se hundía lentamente en el Mediterráneo, recordándole a Carmen tantos atardeceres compartidos durante los últimos meses. «Deberías aceptarla», dijo Alejandro sin dudarlo, tomando su mano sobre la mesa. «Es la oportunidad de tu vida». «Significaría mudarme a Madrid», respondió ella, estudiando su reacción. «Significaría distancia entre nosotros». Alejandro sonrió con esa mezcla de serenidad y convicción que Carmen había llegado a amar profundamente. «La distancia es solo un número», dijo. «Hay trenes rápidos, hay fines de semana, hay videollamadas. Y si algo hemos aprendido en estos meses, es que lo que tenemos es demasiado valioso para dejarlo ir por unos kilómetros de separación». Carmen sintió una oleada de gratitud. Había encontrado en Alejandro no solo un amante, sino un compañero que entendía su pasión, que celebraba sus logros como propios, que la apoyaba sin condiciones ni exigencias. Además, añadió él con un brillo travieso en los ojos, implementando sistemas de agua potable en zonas que nunca la habían tenido. Hizo una pausa, recordando las palabras escritas con la letra familiar. Dice que ha conocido a alguien, una médica mexicana que trabaja en el mismo proyecto. Parece feliz. Teresa sonrió con sabiduría. ¿Ves, mi niña? A veces las puertas se cierran para que otras puedan abrirse. No solo para ti, sino para todos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos colores que Carmen había aprendido a reconocer en las pinturas que restauraba, abuela y nieta permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, en sus propias historias de amores encontrados y perdidos, de decisiones tomadas y caminos recorridos. «La vida rara vez sigue los planes que hacemos», dijo finalmente Teresa, como si hubiera estado leyendo los pensamientos de Carmen. «Pero si aprendemos a bailar con los giros inesperados, a veces nos lleva exactamente donde debíamos estar».
Un año después, cuando el Renacimiento de los Herrera se inauguró en el Museo del Louvre en París como parte de una gira europea, Carmen caminaba entre los asistentes del brazo de Alejandro, quien ahora llevaba un anillo de compromiso que hacía juego con el suyo. Su vestido rojo, convertido ya en una especie de amuleto personal para las grandes ocasiones, destacaba entre los trajes oscuros de los invitados. En una esquina de la sala, una fotografía enmarcada mostraba a Teresa sonriendo junto a la pintura de los campesinos bajo el cielo tormentoso, su mano arrugada, luciendo orgullosa la réplica del camafeo. La imagen había sido tomada durante la inauguración en Madrid, apenas un mes antes de que la anciana falleciera plácidamente en su sueño. Carmen se detuvo frente a la fotografía, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. La última conversación con su abuela había sido sobre el anuncio de su compromiso con Alejandro. La vida es un ciclo, mi niña, había dicho Teresa. Unos se van, otros llegan, y el amor sigue fluyendo como el río hacia el mar. Ahora, mientras recorría con la mirada las pinturas que habían cambiado el curso de su vida, Carmen comprendía plenamente la sabiduría de aquellas palabras. A veces, los momentos más oscuros, los fracasos más dolorosos, las pérdidas más desgarradoras, eran simplemente el universo preparándonos para algo mejor, algo más auténtico, algo más alineado con quienes realmente estábamos destinados a ser. Aquel día de lluvia, cuando su boda se canceló y su mundo pareció desmoronarse, Número había sido el final de su historia de amor. Había sido apenas el primer capítulo de una historia mucho más grande, la historia de cómo Carmen Vázquez encontró Número solo el amor verdadero, sin a sí misma. Y mientras Alejandro se unía a ella frente a la fotografía de Teresa, rodeándola con un brazo y besando suavemente su cabello, Carmen supo con absoluta certeza que a veces, cuando la vida te arruina los planes, Número lo hace para lastimarte. Lo hace para abrirte los ojos a todas las posibilidades maravillosas que nunca habías considerado.